Buenos días. Vamos a continuar con el fundamento de la fe, que ya estamos a punto de terminarlo, este fundamento, y nos quedamos lo que significa el justo por la fe vivirá. El último punto que vimos, dijimos que vivir por la fe significa librarnos de todo esfuerzo humano. Yo espero que usted ya se haya librado de todo esfuerzo humano y ponga su fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a un último punto de lo que significa el justo por la fe vivirá. Vivir por la fe significa que esperemos con paciencia en Dios. Vivir por la fe, dijimos, significa que esperemos con paciencia en Dios. Vaya con un texto conmigo, por favor, a Hebreos 10:35. Y vamos a ver cómo Dios nos anima, nos exhorta, nos alienta precisamente a que esperemos en Dios. Hebreos 10:35. Hebreos capítulo 10, versículo 35. ¿Lo tiene? Vamos a ir paso a paso para explicar lo que va diciendo este texto. En primer lugar dice, no perdáis. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. Pero esta palabra, no perdáis, ¿qué nos está diciendo aquí el texto? No perdáis, en su definición del texto original, nos dice no aflojar, no soltar, no arrojar, como algunos, ¿verdad?, que luego arrojan la toalla, o así se usa la expresión. Entonces, cuando nos está diciendo no perdáis, está hablando de eso, no aflojes tu paso con Cristo, o tu paso en lo que estás aprendiendo en Cristo, no lo aflojes, no sueltes, no te sueltes, ¿verdad? Porque hay quienes se sueltan, ya no puedo, y fíjese, con más razón, si no podemos, deberíamos agarrarnos de Dios, más que soltarnos. Y por último, no perdáis, dice, arrojar, no arrojar, ¿verdad? Es decir, como darnos por vencidos, ¿como creyentes se puede hacer esto? Pregunto a ustedes, ¿como creyentes podemos aflojar, soltar y arrojar? Sí. Hay muchos casos que así sucede. Y más, fíjense bien, más esto es común cuando nos encontramos en una situación fuerte y no hay una respuesta. Y más, no hay una respuesta inmediata. A veces desistimos de lo que estamos haciendo. Y no debe de ser así. Por eso se nos está animando a que esperemos en Dios. Lo que significa vivir por la fe, dijimos, esperar con paciencia en Dios. ¿Cuánto tiempo debo de esperar? ¿Cuánto tiempo debemos esperar? El tiempo que Dios determine, ¿no? Quizás algunos recibamos respuesta, o quizás algunos no recibamos respuesta. Pero hay que esperar. Entonces dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La idea que nos da aquí es que no abandonemos nuestra fe, nuestro vivir en fe, no lo abandonemos, sino que demostremos mediante la paciencia y la perseverancia, que mostremos que nuestra confianza es genuina. Y fíjese cómo dice el término de esta frase. Dice ahí, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es decir, al final, si nosotros nos mantenemos en la paciencia y la perseverancia, en esa confianza, al final nuestra confianza nos va a traer un galardón, un premio. Es decir, vamos a ser premiados. Eso es lo que está diciendo Dios aquí en el texto. ¿Y a cuántos no les gustan los premios? Bueno, qué bendición también, no siempre que Dios nos esté hablando de soportar, aguantar y esto y aquello. Y imagínense, ¿verdad? Pasamos circunstancias. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, en mi caso como cristiano, tengo 31 años casados, y en 31 años casados hemos pasado mi esposa y yo diferentes cosas.
Pero en esas diferentes cosas donde podría hablar de situaciones de prueba, situaciones difíciles, sin embargo, una vez que ha pasado ya aquella situación, viene un premio, viene una recompensa, y eso es lo que te alienta, ¿o no? Imagínese que nada más prueba, prueba, prueba y nada de premio, pues, Señor, ¿verdad? ¿De qué se trata? No. Pero fíjense cómo es Él está diciendo que no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria. ¿Qué es necesaria? ¿Qué se ocupa? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos no reciben porque no tienen paciencia. Muchos desisten. En todas las cosas vemos esto. Por ejemplo, si alguien va a estudiar una carrera, ¿verdad? Está lleno ahí el lugar, pero luego ya conforme va pasando el tiempo, no todos terminan. En las escuelas bíblicas también así pasa, es una euforia y de repente ya empiezan pum, pum, pum. Entonces, Dios nos habla a cada uno y cada uno nosotros damos una respuesta a Dios. Por eso dice que ¿qué ocupamos para mantenernos en esa confianza y no perderla? Paciencia. Se ocupa, esta palabra paciencia en el griego significa aguante. Aguanta. Aguanta. No, pero es que aguanta. No, pero es que ya, aguanta, no te desesperes. Pero también es resistencia. Yo siempre he dicho, la vida de un cristiano es de resistencia. El que resista va a llegar hasta el final. Y el que no va, pues va a abandonar antes de llegar al final. Pero es de resistencia, resistencia, constancia. Todo esto significa esta palabra paciencia. Es necesario entonces que aguantemos, que resistamos, que seamos constantes durante nuestra vida en esta tierra, en confiar en Dios. Y no importa lo que tengamos que enfrentar, sabiendo que Dios nos va al final, si confiamos, Dios nos va a dar la salida, nos va a dar una recompensa, es lo que dice. Hay grande galardón. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Bueno, hay un propósito en el caso de no perder nuestra confianza. Hay un propósito en el caso de ser pacientes, de esperar a Dios pacientemente. ¿Cuál es ese propósito? Que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Qué fácil es hacer la voluntad de Dios si todo nos funciona como queremos, ¿o no? Qué fácil es cuando Dios te dice, haz esto, y no te cuesta trabajo hacerlo. Pero cuando Dios nos pide paciencia, confianza, en un momento donde a lo mejor te cuesta mucho trabajo, híjole, Señor, ¿cómo quieres que lo perdone? ¿O cómo quieres que la perdone? Si esto es, lo que hizo es imperdonable. Lo que me hizo a lo mejor no lo puedo olvidar, no lo puedo sacar de aquí de mi cabeza. Pero entonces, si Dios te está diciendo que no pierdas tu confianza, si Dios te está diciendo que te hagas de la paciencia, de aguante, de resistencia, ¿qué es lo que Dios quiere entonces de ti? Que hagas su voluntad. Sea lo que sea, que hagas la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Pero ese hacer la voluntad de Dios precisamente es con paciencia. Dice, porque aún un poquito, el verso 37, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Esto me habla de que va a llegar su momento en que cada uno de nosotros, mis hermanos, vamos a darle cuentas a Dios. Va a llegar su momento en que cada uno de nosotros vamos a darle la respuesta a Dios de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos ha enseñado y de lo que Dios quiere que hagamos. Y cada uno va a responder a Dios, porque Él va a regresar, dice aquí, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Cristo va a regresar, pero acuérdense, cuando Él va a regresar, hay un texto que dice, ¿hallará fe en la tierra? Te encontrará a ti confiando de tal manera en Dios que no has perdido tu confianza,
sino que has tomado de esa paciencia, de aguante, de resistencia, y estás esperándolo ahí, haciendo tu labor en la tierra, haciendo tu labor aquí en tu familia, con los tuyos, con aguante, con constancia, aún pasando circunstancias difíciles. Verso 38 dice, más el justo, otra vez nos recuerda que vivirá por la fe. Y si retrocediere, es decir, ¿puede el justo retroceder? Pues aquí lo está diciendo que sí es posible. Si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Esta palabra retroceder, fíjense bien, significa huir, acobardarse, ya sea de tu vida espiritual o de lo que tú estás haciendo en la voluntad de Dios, quizás porque no soportaste y no aguantaste una circunstancia. Digo, nosotros la tenemos fácil porque estos textos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, si nosotros vemos el contexto en que se escribió esta carta y cómo el autor a la carta a quienes se dirige en primer lugar, las circunstancias que ellos estaban enfrentando eran persecuciones por el nombre de Jesús. Y la persecución en el nombre de Jesús muchas veces les costaba la vida a ellos y a su familia. Nosotros no está siendo así de esa manera. O sea, no se nos está confrontando de que, a ver, ¿tú crees en el nombre de Jesús? No, sí, yo creo, pues te vamos a dar cuello. No es de esta manera para nosotros. Sin embargo, mis hermanos, las circunstancias que nosotros vivimos muchas veces no se comparan en nada con los verdaderos cristianos, a los primeros que se les escribió, con lo que estamos pasando, y a veces esas circunstancias nos mueven, nos tambalean, nos hacen retroceder, acobardarnos. Y esto no debe de pasar, porque dice aquí que si esto sucede no va a agradar a su alma. Pero nosotros, dice el final del texto de este verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen confianza para preservación del alma. Así que, hermanitos, tenemos que trabajar duro en nuestra confianza en Dios, que pasen los años y a lo mejor un día yo ya no me toque venir aquí con ustedes a darles clase, a lo mejor un día me asome en esa puerta ya grande, ya viejito, y pueda ver a algunos de ustedes enseñando, enseñando lo que aprendieron a tener esta confianza con paciencia en Dios, ¿no? Una de las grandes dificultades a vencer en la vida de un cristiano es la de perseverar en la larga espera que a veces es necesaria. Todos en algún momento, por ejemplo, yo cuando conocí al Señor, Dios me hizo un llamado a mí en lo particular. Soltero, joven, yo quería servir a Dios y se me hacía larga la espera. Ya, Señor, yo ya quiero hacerlo. Y fíjense, tardé 21 años para poder servirle a Dios de tiempo completo. Y desde joven yo había recibido ese llamado que yo le serviría al Señor. Pero pasaron 21 años en el que yo tenía que esperar. Es decir, yo sí servía a Dios porque servía en diferentes ministerios, pero yo me refiero a toda mi vida dedicada a Él, ¿no? Dios tenía otros propósitos y yo tuve que trabajar en lo secular y servir a Dios, en un ministerio, en otro ministerio, pero aquello que Dios me había dado, que Dios me había prometido, tardó 21 años. Y no me desesperé, ¿verdad? Alguien por ahí hasta me puso un apodo, fíjese, me puso Terco Dueñas. Dice, terqueó hasta que le dieron hueso. Así, bromeando, ¿no? Pero es la verdad, es que sí se ocupa perseverar. Y yo te estoy hablando en un área con respecto a un ejemplo de mi vida. Yo sé que no todos, a lo mejor tú no tienes ese sentir, ni Dios te lo ha dado de querer servir. A lo mejor tu sentir es otro, a lo mejor en tu familia, en tu vida personal, pero tienes que perseverar y esperar. Ese perseverar, esa larga espera que es muy necesaria. Es más, el hecho de esperar nos va a meter en problemas. Fíjense bien, el hecho de esperar en algo que Dios nos está diciendo que esperemos, nos va a meter en problemas con respecto a nuestra naturaleza.
Lo primero que te vas a encontrar, el primer enemigo que te vas a encontrar en la espera, vas a ser tú mismo, tu naturaleza humana. La naturaleza humana, mis hermanos, surge y comete muchos errores. Hay muchos casos en la Biblia donde vemos cometer esos errores por no saber esperar. Abraham no le daba a su hijo, se desesperó y aceptó la idea de su esposa, que era una cultura de donde venían de Ur de los Caldeos, que cuando no tenían una pareja de matrimonio, no tenía un hijo, podían tomar a la sierva y tener un hijo de la sierva y legalmente hacerlo su hijo. Pero esta no era la voluntad de Dios. Y entonces ellos, ¿qué pasó? Se desesperaron y mire cómo eso trajo consecuencias. Hasta el día de hoy vemos a los árabes siendo salvajes y peleando con los judíos, queriendo borrarlos del mapa. Hasta el día de hoy. Esos son los resultados de un hijo llamado Ismael, que nació de la carne, no de la voluntad de Dios. Y por eso nosotros, la espera a veces es difícil, porque la naturaleza humana es con la que más luchamos. Por eso digo, vamos a tener problemas, pero también va a ser un momento interesante, porque en la espera tú ahí te vas a dar cuenta las áreas que te faltan cambiar en tu vida. No va a haber otro momento más claro para que Dios te muestre lo que necesita cambiar en tu vida, a fin de que no pierdas tu confianza en el Señor y sepas esperar. Qué paciencia como la de Noé, ¿no creen ustedes? Qué paciencia, 120 años haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. 120 años, toda una vida. Ya quisiera yo llegar a 120. O cada uno de nosotros, ¿no? ¿No le gustaría llegar a 120 años y bien coherente, bien, ¿verdad? Viejito, pero con vida, con vigor, ¿o no? No le hace, no importa. Pero con paciencia, mire, ahí estuvo Noé. Al final recibió su recompensa, le dijo Dios, no he visto justo ninguno como tú. Abraham, a pesar de que por ahí cometió ese error, esperó 25 años y al final, después de 25 años, recibió a su hijo. ¿Cuánto tú llevas de espera? Apenas llevas un año y ya te desesperaste. Algunos ni siquiera un mes y ya, ¿verdad? Están pegando el grito en la azotea. Pero sin embargo, mis hermanos, tenemos que aprender, ¿no? Los discípulos tuvieron que esperar la promesa del Espíritu Santo y cometieron el error. Por ejemplo, Dios les había dicho ya, Jesús les había dicho, esperen en Jerusalén la promesa. Ahí espérenla. ¿Y qué hizo Pedro? Se aceleró ahí en Juan 21 y luego les dijo a algunos, yo me voy a ir a pescar. ¿Alguien quiere venir conmigo? Y le siguieron 7 a Pedro y se fueron a pescar al mar de Tiberias, cuando la orden era que esperaran ¿en dónde? En Jerusalén. Y no lo hicieron, se fueron al mar de Tiberias. Jesús ya le había dicho a Pedro, ya no serás más pescador de peces, sino serás pescador de hombres. ¿Y qué les pasó? Jesús les tuvo que volver a repetir una historia de un pasado, de que fueron al mar, pasaron toda la noche y qué vergüenza como pescadores. ¿Saben cuántos pescados pescaron? 0. Ni uno. Y dice que en ese momento, por tercera vez, ya Jesús resucitado se les apareció. Y entonces se les aparece y luego de lejos todavía ni lo reconocen y les dice, hey, echen la red a su mano derecha. Lo mismo que la primera vez que Pedro conoció al Señor. Y le echaron la red y dice que cuando echaron la red y sacaron muchísimos peces, en eso Juan, el discípulo que iba en la barca, dijo, Pedro, es el Señor. Y entonces dice, Pedro se ciñó, se quitó la ropa, se echó al mar, ¿verdad? Y va hacia el Señor, pues rápido, ya desesperado, porque pues ahora sí está el Señor ahí, después de resucitado, la tercera vez que se les presenta y le da una lección y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas que 3 veces le dijo? Apacienta mis corderos. ¿Qué fue lo que te dije que iba a pasar? Que esperes ¿en dónde? En Jerusalén. No estaban obedeciendo. A veces nos desesperamos. Ellos tuvieron que esperar y al final, bueno, sea como sea, en su error corrigieron el camino. Así que mis hermanos, si nos hemos desesperado, podemos corregir el camino.
Podemos volver al lugar donde el Señor quiere que estemos. ¿Sí? El dejar que Dios desarrolle su carácter en nosotros, mis hermanos, mediante la espera de la fe, no es nada fácil. Pero debemos saber, mis hermanos, que en el tiempo de Dios, Él va a hacer la obra que Él nos ha prometido. Bien, aquí terminamos esa pregunta de lo que significa vivir el justo, más el justo, por la fe vivirá. Ahora vamos a concluir con esta última pregunta. ¿Vivir por la fe, mis hermanos, significa que no debemos trabajar ni esforzarnos en nada? Vivir por la fe significa, repito la pregunta para que la note, que no debemos trabajar ni esforzarnos en nada. Esa es la respuesta. No, no significa eso. Ese vivir por la fe no significa que no hagamos nada ni que no nos esforcemos en nada. No es como algunos hombres a veces lo malinterpretan, ¿verdad? O como los de Tesalonicenses. Los tesalonicenses, cuando recibieron el mensaje por medio de Pablo, muchos de ellos se subieron a la azotea porque Pablo les habló de la segunda venida de Cristo, que ya estaba aquí, su venida, y entonces dejaron de trabajar, dejaron de proveer lo necesario para sus casas y se subieron a la azotea. ¿Y qué están haciendo acá? No, estamos esperando la venida del Señor. No, pero la venida del Señor no se debe de esperar sin hacer nada, sin esforzarnos. O sea, tenemos que trabajar, cada uno tiene que hacer lo suyo. Y a lo mejor Dios te agarra en el molino, o a lo mejor Dios te encuentre en el campo. ¿Se acuerdan que ahí en Mateo habla algunos? Dice, uno estará en el campo, otro estará en el molino, y uno será tomado y otro será dejado. Entonces, en la venida del Señor, mis hermanos, nos va a agarrar a cada uno haciendo lo que tenemos que hacer, pero haciéndolo bien. Si estás en tu trabajo secular, Dios quiere que tu trabajo secular lo hagas bien. Y ahí si llega el Señor, oye, pero es que no estoy orando, no estoy buscando a Dios, ¿cómo? Si estoy concentrado en mi trabajo, sí, pero no importa que estés concentrado en tu trabajo, pero tu corazón está haciendo bien las cosas. Y a veces tenemos esta confusión, que no debe de ser así. La Biblia dice bien claro que el que no trabaje, entonces que no coma. No confundamos el vivir por la fe, que significa que todo lo que ahora hacemos lo hacemos confiado en nuestro Señor y no en nosotros mismos. Es algo diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un hombre que no tiene a Dios y el hombre que tiene a Dios? El hombre que no tiene a Dios se esfuerza, trabaja y tiene muchos logros. ¿Cómo va a pensar? ¿Cómo crees que va a pensar ese hombre que no tiene a Dios y que ha obtenido muchos logros en su vida? Se lo va a pensar y va a decir, a mí me costó, yo lo logré, este es mi esfuerzo, este es mi trabajo, por eso le dediqué muchas horas y a lo mejor él va a decir, pues aquellos no tienen porque no trabajan y ese es su pensamiento. Pero ¿cuál es la diferencia con aquel que ha logrado muchas cosas pero tiene a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Que no va a pensar igual que el otro. El que ha logrado mucho siempre le va a dar las gracias a Dios, siempre le va a dar la gloria a Dios, siempre va a decir, bueno, yo me esforcé, yo trabajé ciertamente, a lo mejor me costó desvelos, a lo mejor me costó demasiado esfuerzo, a lo mejor hasta me costó un tiempo limitarme en muchas cosas, en mi alimento o en muchas, pero al final lo logré, pero gracias a Dios. Es decir, Dios me ayudó, Dios me dio el esfuerzo, Dios me dio la capacidad. Siempre va a ser así el pensamiento, porque si ese que es cristiano o que dice que es cristiano y que vive por la fe en Dios y todavía él sigue diciendo, no, este es mi esfuerzo, este es mi, allá cada quien que se esfuerce, que cada quien, a mí me costó. Entonces su pensamiento sigue siendo el mismo que el que no conoce a Dios. Y no está correcto su pensamiento. Un hombre puede decirle a su esposa, bueno, mi amor, voy a dedicarme a Dios, ahí nos vemos y Él te proveerá por fe. Qué chistoso, ¿verdad? ¿Cuántos le darían una palmada? Uno dice, yo palmada no, sacaría el para hacer el chocolate y... No. Tampoco deberíamos hacer eso.
Pero no es correcto esto, ¿no? Vas a servir por fe. Yo me acuerdo cuando mi esposa le costó tiempo aprender lo que era una vida de fe. Cuando nos casamos yo le dije, yo sé que un día vamos a vivir por fe. Y ella me volteaba a ver y decía, porque tenía un entendimiento equivocado de lo que significa vivir por la fe. Entonces ella pensaba, no me decía, pero ella pensaba y decía, no hombre, bola de flojos. Esos que viven de fe, pues ¿y cómo que de fe? Pues hay que trabajar. Y entonces, bueno, yo no dejaba de trabajar, pues, estaba trabajando, pero siempre le decía, un día vamos a vivir por fe, un día vamos a vivir por fe. Y pasaron muchos años en digo, ella siempre me apoyó, yo servía a Dios, tuvimos nuestros hijos, yo trabajaba, servía a Dios, y acordamos que ella iba a dedicarse a los hijos, y claro, yo en el tiempo también que tenía que dedicarle a mis hijos, pero siempre hay un cuidado cuando los hijos están chicos, ¿no? Y ya que creciera, pues ya podíamos servir los dos. Pasaron los años, mis hermanos, ¿y saben hasta cuándo aprendió mi esposa? Los 4 años que yo tuve problemas con mis ojos, donde perdí mi vista, donde Dios nos metió, imagínense, de estar en un tiempo de bonanza, porque yo estaba en una empresa, era una arrendadora, tenía un buen sueldo, tenía buenas prestaciones, cada año estrenaba un auto nuevo, entonces pues todo estaba muy padre, ¿no? Sirviendo a Dios así, y nunca nos imaginamos que algo iba a pasar como lo que sucedió, que hubo la devaluación que hubo en el país. A los 3 meses de la devaluación resulta que este tipo de empresas como la que yo estaba, siendo muy fructífera, se vinieron abajo. Fueron las primeras que se vinieron abajo, las arrendadoras. Y más porque muchos créditos eran en dólares. Entonces se vinieron abajo y a mí a los 3 meses, imagínense, si usted me pregunta, un año antes trabajando, yo había cubierto mis metas 5 veces más de lo que era la meta de un año. Entonces yo el siguiente año yo pensaba y decía, híjole, imagínate la prima que me va a llegar. Sí sabe lo que es las primas, ¿verdad? No, que no se esté imaginando otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo estaba esperando un buen cheque, pues, de premiación por lo que había logrado un año antes. Entonces yo dije, bueno, pues es que es lo que se supone que estaba acordado. Si tú cubrías tus metas y las rebasabas, pues había una bonificación por haber logrado eso. Entonces yo estaba en la espera de que iba a llegar, pues, una buena cantidad de dinero. Y en lugar de llegar esa buena cantidad de dinero, llegó 3 meses un papel donde se me estaba diciendo adiós. Pues así son las empresas, frías, y así deben de ser, uno lo entiende, ¿no? Entonces llegó mi liquidación, me dijeron, bueno, muchas gracias, como la arrendadora ya no puede estar funcionando, la vamos a cerrar. Entonces, en ese tiempo, yo me acuerdo, Memo Gómez, el pastor Memo Gómez, su servidor, éramos 2 ejecutivos de la empresa, y a los 2 nos liquidaron justo en el mismo momento. Entonces nos dieron nuestra liquidación, pero el asunto que a mí al dármela a los 4 días me pasa lo de mis ojos. Quizás la presión de todas las cosas, ¿no? Porque pues acababa de comprar mi casa, mis hijos chicos estudiando, entonces vino esta explosión, pasó, pero durante esos 4 años, Dios obrando en la vida de mi esposa y en la mía también, claro, pero yo hablo por este punto de la fe, ¿no? Donde ella pensaba equivocadamente. Entonces 4 años fue un curso intensivo para mi esposa. Porque ella vivió la experiencia, fíjense bien, hasta pues ustedes saben, como mujeres, todo lo que se ocupa, ¿no? Crema de día, crema de noche, crema de mediodía, hay que irse a estirar la piel y que le hagan no sé qué tantas cosas. Yo no sé cuántas cosas hacen las mujeres, ¿no? Pero está bien, es bueno que lo haga. Pero en todo ese tiempo, todo lo que ella ocupó, todo lo que ella necesitó, así sea un labial, fíjese bien, ella vivió la experiencia de pedirlo a Dios y Dios proveerlo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparándonos para lo que ahora sí venía el tiempo de llamarnos y saberle dar a Dios una respuesta por fe.
cuando pasó ese tiempo ella preparada y vino el llamado de Dios, yo lo he dicho, mis hermanos, cómo se ocupa fe. Cuando empezamos a servir a Dios de tiempo completo, fíjese cómo se dio. Yo ya había operado mi primer ojo con el que podía ver. Entonces ya podía trabajar y empecé a meter mis currículum. Entonces se me abrió en ese tiempo un banco llamado Bansi, aquí en Guadalajara, comenzaba a abrir sus puertas. Y justo el día que me aceptan para entrar ahí a trabajar, se me hace un llamado para servir a Dios, de tiempo completo. Entre el sueldo del banco, el banco a mí me ofrecía 12,000 pesos al mes. Y servir a Dios yo iba a tener 2,000 pesos al mes. Entonces cuando a mí se me hace el llamado, no era aquí, yo iba a ir a un pueblo a servir. Entonces yo fui con mi esposa, déjenme consultarlo con mi esposa para dar una respuesta. Y fui y le dije, mira mi amor, aquí está lo de que el banco nos ofrece y aquí está el servir a Dios. Hay una grande distancia entre 12,000 pesos y 2,000 pesos. ¿O no? ¿Mm? Y entonces ella me dice, oye, yo desde que te conozco, siempre te he oído que quieres servirle a Dios de tiempo completo, siempre. Después de estos 4 años de ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, bueno, ya Dios ya había hecho muchas cosas. Nuestra casa no la perdimos, nos la dio el Señor. Yo traía un vehículo de la empresa, al final de cuentas, la empresa me lo regaló, hagan de cuenta. Con ese auto lo vendimos y me pude operar mi primer ojo. Dios hizo muchas cosas, la verdad. Mis hijos no dejaron de estudiar, estaban en escuelas bilingües de paga y no dejaron de estudiar. Dios proveyó siempre, siempre, siempre. No, cosas milagrosas, increíbles vimos. Entonces, pues ella me dice, bueno, entonces yo creo que es el tiempo que le des una respuesta a Dios. Pues imagínate si te dice así tu esposa, ¿qué confirmación o no? Porque podría ella, no, oye, pero ¿cómo? ¿Y de qué vamos a vivir si son 2,000 pesos? Contra 12, pues mejor los 12. Sí, pero se estaría dejando llevar por la vista y no por la fe. Y desde entonces ella, digo, ¿se trabaja en fe o no se trabaja? Y ahora ella lo sabe, es un trabajo arduo de todo el día. Y aparte de trabajo arduo, el creer que Dios va a proveer siempre tus cosas. No es lo mismo que en el mundo. En el mundo tú trabajas, te esfuerzas en el mundo para lograr objetivos y lograr metas y quieres ganar más. Y en el caso del Señor no es así. Lo del Señor es como Dios te provea. Ya no tienes, es más, tu corazón ya no tiene que estar ni en el anhelo de cambiar tus autos cada año como antes los tenías. Pero, ¿se fijan? Pero ahí entra esa fe, que sí es trabajar, sí es esfuerzo. Y que algunos piensan que no, bueno, los que no lo hacen bien, pues tampoco no es correcto. Muchas veces Dios nos va a decir, estate quieto. ¿Y cómo te debes de estar? Pues quieto. Pero muchas veces Dios te va a decir, haz, ve. ¿Y qué tienes que hacer? Hacer e ir. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y esa es parte de esta fe, mis hermanos. Un verdadero arrepentimiento entonces desemboca en una fe genuina. La fe es la base de nuestra relación con Dios, no se le olvide, y con su palabra. La fe es la base de nuestra relación con Dios y con su palabra. La fe produce en nosotros una actitud de dependencia en Dios. Ahora, yo les he platicado, por ejemplo, imagínense qué dependencia tuve que tener cuando uno de mis hijos me dice, papá, quiero estudiar medicina. Y bueno, pues haz tus trámites y tus exámenes ahí en la escuela de la UDG. Pero luego se da uno cuenta que hijos que no estudian en escuelas públicas, sino en escuelas particulares, y luego quieren hacer trámites o sea que, pues, yo creo que piensan, pues tienen, ¿no? Entonces no. Y hizo 2 veces trámites en la UDG de medicina y no salió. Y me dijo, ¿por qué no estudias otra cosa? Yo estudié otra cosa, no, es que yo quiero medicina. Y pues la única medicina que había aparte de esa era la autónoma, y en la autónoma eran 60,000 pesos cada 6 meses. Dices, pues ¿de dónde?
O sea, es imposible. Bueno, imposible para nosotros. Entonces yo le dije a mi hijo, bueno hijo, si la voluntad de Dios es que tú estudies eso, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que provea. Yo estaba en ese tiempo ya pastoreando en las Águilas, donde duramos 12 años mi esposa y yo. Y fíjese cómo, digo, yo te hablo de una de tantas cosas que uno vive como siervo de Dios, dedicado a Dios, viviendo en esa fe. Yo sé que ustedes, pues, unos dependen de sus esposos que trabajan, otros, bueno, yo dependo de Dios, porque esa es mi dependencia. Y claro, hoy en día yo estoy aquí trabajando y tengo un sueldo fijo, ¿no? Que es diferente a antes que no lo tenía. Pero sin embargo, en ese tiempo yo no tenía ni cómo pensar, y era uno, pero tenía otro hijo, otro también quería estudiar otra carrera, y entonces, ¿cómo le haces? Tanto, el otro tanto, y sumabas y decías, pues, y había que orar. Señor, tú dijiste un día que yo me preocupara por tus cosas y que tú te preocuparías por las mías. Y por eso les digo, Dios nos mete en pruebas, pero también nos da recompensas, ¿o no? ¿Y qué pasan las recompensas? Te alientan, te animan, dice, Señor, estás vivo, ¿o no? Bueno, pues eso me pasó. Él proveyó para la escuela de uno, que estudió medicina, que todavía sigue estudiando, ya ven que son carreras bien largas, ¿no? Ya nada más que ahora ya no ocupa, él ya se sostiene por él. Le digo, no, mijo, pues ya, ahora sí, ya, gracias a Dios, ya casi estás a punto de terminar, ¿no? Y entonces, uno, otro y otro, bueno, Dios es el que siempre provee. Ahí está la dependencia. Cuando tú dependes, cuando aprendes a depender de Dios, te das cuenta que Dios te responde. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, en el momento que Él quiera, pero sí responde. Así que la fe, mis hermanos, es un instrumento que Dios nos proporciona a cada uno de nosotros. Esta fe es un fundamento básico e importante para nuestra vida cristiana. Amén. Así que no se le olvide el fundamento de la fe. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 6, verso 1. Hebreos 6, 1. Vamos a ir al texto base de donde sacamos los fundamentos para continuar con el que sigue, ¿no? Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Cuál sigue después de la fe? Ahí en su Biblia. ¿Cuál sigue después de la fe? ¿Qué dice? La doctrina de los bautismos. Este es el cuarto fundamento con el que vamos a comenzar. Lo que nos alcance en estos minutos que nos quedan es la doctrina de los bautismos, perdón. En la Biblia, fíjense bien, en la Biblia encontramos diferentes tipos de bautismos, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en dos bautismos importantes que son los que tienen más relación con los fundamentos que estamos hablando. Cuando hablamos de diferentes fundamentos, los que ya llevamos, no me estoy refiriendo a que cada uno es independiente, es decir, cada fundamento va ligado con otro. Hemos visto hasta aquí ya 3 fundamentos y este va a ser el cuarto. El primero, que los que han entrado ya ahorita y no les tocó, no se preocupen porque en el siguiente trimestre vamos a terminar llegando hasta donde comenzamos. Se supone que esta materia, como las demás materias, duran 2 trimestres y vemos la materia en 2 trimestres. Entonces, este es el fin. Ahora, hablamos del fundamento de la palabra en primer lugar, después el fundamento del arrepentimiento y hemos terminado el fundamento de la fe. Todo tiene una relación. Si no conocemos el fundamento de la palabra de Dios, ¿de dónde surge el arrepentimiento y de dónde surge la fe? Pues de la palabra. Cada fundamento lo entendemos por la palabra. Así que el fundamento de la doctrina de los bautismos tiene relación tanto con la palabra como con el arrepentimiento, como la fe en Dios. Ahora, el arrepentimiento cristiano, dijimos que debe de vivirse una vida de arrepentimiento, no es algo que solamente me arrepentí y ya no.
Desde el momento en que tú te arrepientes hasta el día en que tú partas con el Señor, Él venga por ti, tú tienes que vivir esa vida de arrepentimiento, lo mismo una vida de fe. Ahora, hablando de este fundamento, ¿por qué se habla doctrina de los bautismos? ¿Por qué nos habla en compuesto? ¿Por qué nos habla de diferentes bautismos? En este caso vamos a hablar de dos, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en agua y en bautismo del Espíritu Santo. La carta a los hebreos está dirigida a judíos en primera instancia. Así que los judíos, fíjense bien, entendían perfectamente bien de qué se trataba el bautismo ceremonial. Cuando aquí les está hablando de doctrina de bautismos, ellos no ignoran sobre estos bautismos. Vamos a hablar del primer bautismo, el bautismo en agua. ¿Y qué relación tiene con los fundamentos que hemos hablado? Este bautismo en agua lo inició Juan el Bautista. El bautismo en agua lo inició Juan el Bautista y lo hizo por mandato de Dios. ¿Quién le ordenó que lo hiciera? Dios. Así que si nosotros celebramos bautismo en agua, tiene un sustento, es porque Dios nos ordena que bauticemos. ¿Sí? Por eso lo hacemos. Ahí está un sustento bíblico que así debe de ser. Ahora, a través del bautismo en agua, Juan estaba introduciendo, a través del bautismo en agua, Juan estaba introduciendo un nuevo mensaje en su tiempo. Y vamos a ver cómo el bautismo en agua desde este momento tiene una relación con los fundamentos que ya hemos hablado, ¿no? Mateo 3, verso 1 y 2. Vamos a ver dos textos para ver cómo de alguna manera el bautismo en agua, desde este principio de estar comenzando a verlo, a analizarlo, tiene una relación tanto con el arrepentimiento como con la fe en Dios. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense cómo Juan el Bautista bautizaba, pero antes de bautizar, es decir, nunca bautizó a nadie sin antes primero darles este mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, para poder tener acceso al reino de Dios, se ocupaba arrepentimiento. Y aunque no se nos menciona la fe es parte de esto. Es decir, hay que tener arrepentimiento, pero también había que tener confianza a lo que iban a hacer, porque ir a las aguas sin tener confianza, nada más hacerlo por hacerlo, no funcionaba. Entonces ahí vemos ya la participación de los otros dos fundamentos, el arrepentimiento y en otro lado la fe. Marcos 1, verso 2 y al 4. Ya vimos primero el mensaje de Juan. Es Marcos capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Listos? Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí ya vemos las funciones de Juan el Bautista en todo lo que él hacía. Es decir, Juan tenía la orden o el ministerio de preparar el camino para la llegada del Mesías, para la llegada de Jesucristo. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Fíjense qué importante era el ministerio de Juan. Dice al último, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está ya la relación que estamos empezando a ver del bautismo en agua, que lo celebró en primer lugar Juan el Bautista. Es decir, él preparaba el camino para la llegada del Mesías. Era necesario preparar el corazón de la gente para la llegada de Jesús. Es necesario que el corazón de nosotros sea preparado para la venida de Jesús a nuestro corazón. Y la manera en que lo vamos a preparar es enderezando nuestras sendas. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del arrepentimiento, pero también por medio de nuestra fe en el Señor Jesús.
Ahí está. Ahora, fíjense bien, habían pasado más de 400 años de silencio en Israel. Entre el libro de Malaquías y el libro de Mateos, o el inicio de la vida de Jesús, pasaron 400 años. No había profeta que diera una palabra profética, no había quien hablara al pueblo una palabra fresca de Dios. Pasaron 400 años y después de 400 años fue como surgió Juan el Bautista hablando este nuevo mensaje al pueblo de Israel, preparando la llegada de aquel Mesías prometido tanto en las Escrituras. Y nada más vamos a ver este texto y vamos a terminar en Malaquías 4, versos 5 al 6, cómo se profetizó anticipadamente la llegada de Juan el Bautista, que es el iniciador del bautismo en agua, ¿no? Malaquías 4, versos 5 al 6. ¿Lo tienen? He aquí, dice, yo os envío al profeta Elías. Oye, pastor, pero ¿por qué dices tú que Juan el Bautista sí dice el profeta Elías? Aquí el sentido de la palabra no se está refiriendo al profeta Elías literalmente, porque el profeta Elías ya estaba en la presencia de Dios. Cuando está hablando aquí, está hablando en forma figurada. Es decir, que Juan el Bautista tendría las características del profeta Elías. Eso es lo que se está refiriendo. Antes que venga el día de Jehová grande y temible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta fue la función que hizo Juan el Bautista al venir a bautizar en agua. Él estaba haciendo que se volvieran, es decir, los corazones de los hombres se volvieran en primer lugar a Dios, porque esa es la razón, para volver el corazón de las relaciones entre padres e hijos y entre hijos y padres, que por causa del pecado había muchos problemas. Aquí está hablando de esta restauración que haría este profeta a través de predicar el bautismo en agua, que era el arrepentimiento para perdón ¿de qué? De pecados. Muy bien, pues aquí nos vamos a quedar, hermanos, en este inicio del bautismo en agua. Y que Dios le bendiga. Ya estamos a unos cuantas semanas de terminar nuestro primer trimestre. Le felicito por llegar hasta el final. No le afloje, no se suelte, no se arroje. Siga, amén. No suelte la toalla. Dios le bendiga, cuídese mucho.